espérame. Bueno. Ok, ahora sí. Espérame. A ver, Señor Jesús, te damos gracias, Padre hermoso, por este hermoso día. Señor, te damos gracias que podemos aprender de tu palabra el día de hoy, Señor. Te pedimos por nuestras familias, Señor. Te pedimos porque nos ayudes con todos los problemas, con todas las situaciones que están pasando en nuestros hogares, Señor. Bendice, Señor, esta hora en la que vamos a aprender de ti y que podamos, Señor, a resolver todas nuestras dudas con tu palabra. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias y bienvenidos sean todas las personas que están escuchando. La parte número 2 es la obediencia al legalismo. Y la pregunta se hace porque algunas personas dicen que los 10 mandamientos ya no están en vigencia o que solamente 9 están en vigencia y no 10, excluyendo el cuarto mandamiento. Entonces, con la Biblia y con versículos bíblicos, porque esta palabra se usó en el Nuevo Testamento por Jesús, legalismo, porque los sacerdotes en ese tiempo habían puesto muchas reglas que no estaban en la Biblia. Entonces Jesús les llamó a ellos legalistas por esa razón, porque habían hecho leyes que él nunca había dicho que se hicieran. Pero eso no se refería a la ley de los 10 mandamientos, y eso, por ejemplo, lo vamos a ver con la Biblia, para que la Biblia nos diga exactamente con versículos. Entonces, ¿quieres leer esta parte tú, Adriana? Pero ¿acaso Dios no es tan estricto con la obediencia en cada detalle? ¿No verán los varones que subieron de Egipto la tierra por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb y Josué, que fueron perfectos en pos de Jehová? Números 32, 11 al 12. Entonces, Dios nos llama a nosotros, a sus hijos, a ser perfectos, y en realidad, pues obviamente nadie puede ser perfecto, solo Dios, solo hay una persona, o solo Dios pudo ser perfecto, pero nosotros aclamamos su perfección para que esa perfección a nosotros se nos impute. Entonces, Caleb y Josué fueron perfectos por la única razón de que ellos obedecieron. La único que los hizo a ellos perfectos delante de Dios fue la obediencia. Fueron los únicos 2 personas de 12 personas que fueron enviadas a checar como la tierra de Canaán, a verificar la tierra de Canaán. Fueron los únicos 2 hombres que regresaron con buenas noticias, obedeciendo el mandato divino. Por eso el Señor les llamó a ellos perfectos. Y el viaje a Canaán es una pequeña vislumbre del viaje hacia la Canaán celestial. En este momento nosotros estamos en ese periodo de santificación para poder estar preparados para entrar a la tierra prometida, que la tierra prometida para nosotros es el cielo. Entonces, aquí se deslumbra un poquito de un ejemplo pequeño en lo que va a pasar con nosotros también. Entonces, estas 2 personas fueron perfectos en pos de Jehová. En Mateo 4:4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios es la Biblia. La Biblia es lo que se trata aquí. Cuando él dice que no solo de pan vivirá el hombre, es porque Jesús, estas son palabras de Jesús, él aclamaba a la palabra de Dios para que la palabra de Dios fuese la que le que dirigía sus pasos de él cuando él estaba en este mundo. Y es la palabra de Dios que dirige nuestros pasos también. Adriana, ¿puedes leer Juan 15:14? Sí dice, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Juan 15, 14. Gracias. Entonces, Jesús y Dios nos llaman a nosotros amigos si hacemos lo que Él nos manda. O sea que el ser obedientes en realidad es hacerlo por amor a Dios y no porque la obediencia nos salve. En realidad el que salva es Cristo y su gracia perdonadora es la que nos salva, pero Él nos llama a nosotros a ser obedientes porque Él quiere que sigamos el ejemplo de Jesús. Um,
¿Es acaso Dios tan estricto con la obediencia en cada detalle? Porque muchas personas dicen que Dios no es estricto, que ya después que tú tienes fe, pues ya no necesitas la obediencia, porque ya la sangre de Cristo te cubre de todo y tú ya no necesitas hacer nada porque Jesús ya hizo todo por ti. Pero ¿es acaso Dios tan estricto? Y la respuesta es sí que lo es. El pueblo de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento aprendió la lección de la manera más difícil. Los que salieron de Egipto rumbo a la tierra prometida eran una gran multitud. De todo ese grupo, solamente 2 personas, Caleb y Josué, siguieron plenamente a Jehová y solo ellos entraron en la Canaán. Aún Moisés no entró a la tierra prometida. Todos los demás murieron en el desierto. No hay un mandamiento de más ni un mandamiento de menos. Aquí los 10 mandamientos son importantes, todos son importantes. Adriana, ¿puedes leer esto? Cuando una persona descubre una verdad, debería esperar hasta que todos los obstáculos desaparezcan antes de aceptarla. Andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprenda las tinieblas. Juan 12:35. Muchas veces la Biblia nos habla porque Dios se manifiesta conforme nosotros empezamos a estudiar la palabra, con el estudio y la oración, y nosotros le pedimos al Señor que se manifieste, el Señor nos muestra su verdad y muchas veces nos confunde el ruido del mundo y no queremos seguir esas verdades. Entonces, la cosa aquí, el peligro aquí es de que viene la luz hacia nosotros y el versículo dice, anda en tanto que tienes luz, porque pueden sorprendernos las tinieblas. Entonces, en cuanto descubrimos una verdad nueva, deberíamos de obedecerla de inmediato. Salmo 119:60 dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Y no estoy segura si este fue David el que escribió este salmo o porque hay varios actores en el libro de Salmos, pero aquí dice que se apresuró y no lo hizo tarde en guardar sus mandamientos, porque los mandamientos en realidad es el reflejo del amor de Dios, es el reflejo de su carácter. ¿Puedes leer este, Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por nosotros mismos no podemos hacer nada. Por esa razón nosotros tenemos que buscar la ayuda de Dios, porque nosotros en realidad nuestras acciones son trapos de inmundicia. Solamente con la ayuda del Señor nosotros podemos obtener justicia y todas estas cosas serán añadidas. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La ley en realidad no la podemos guardar apenas si tuviese la ayuda del poder divino. En sí nosotros no podemos hacerlo. Cuando una persona descubre una nueva verdad, debería esperar hasta que todos los obstáculos desaparezcan antes de aceptarla. No, una vez que una persona comprende claramente una verdad bíblica, nunca es bueno esperar. La procrastinación de una trampa es una trampa peligrosa. No pude repetir esa palabra. La procrastinación es una trampa peligrosa. Parece algo inofensivo esperar, pero la Biblia enseña que si una persona no actúa inmediatamente conforme a la luz que ha recibido, esa luz pronto se convierte en tinieblas. Los obstáculos para obedecer no desaparecen mientras permanecemos esperando. Siempre hay obstáculos. Por el contrario, por lo general se hacen más grandes los obstáculos en obedecer al Señor. Conforme nosotros vamos caminando, el camino se hace más duro, porque vienen las pruebas, porque no es fácil, pero el Señor siempre está ahí y nos promete a nosotros ayudarnos. ¿Puedes leer esta parte, Adriana? ¿Es acaso la obediencia completa imposible para el ser humano? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mateo 19. Y luego puedes leer este también de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A mí me gusta mucho este versículo. Sí, muchas personas dicen, bueno, es imposible
ser perfectos como Dios quiere que seamos, o es imposible guardar sus 10 mandamientos, o es imposible hacer esto, o es imposible hacer todo aquello, porque solamente Jesús pudo hacerlo. Pero aquí dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y aquí dice, más para Dios todo es posible. Entonces, si nosotros decimos que es imposible, como quien dice, estamos diciendo que Dios es mentiroso cuando Él dice que todo es posible, mientras nosotros tengamos fe en que Él puede hacerlo por nosotros. ¿Puedes leer 2 Corintios 2:14? Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y eso es muy lindo porque, Segunda de gracias, Corintios porque 2:14. el conocimiento del Señor es profundo, dice que es más profundo que el mar y más alto que los cielos. Mas, sin embargo, Él está dispuesto a manifestarse. Es que nosotros, lo que tenemos que nosotros hacer es simplemente pedir, pedir y el cielo se abre. Sigamos. Juan 15:5. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, es muy claro el versículo, es muy bonito decir, yo soy la vid y ustedes son las frutas, o sea, si tienen que estar pegados al tronco para que puedan hacer algo, si no, no pueden hacer nada. Es que hay vida en el fruto, pero tenemos que estar apañados de él y todo se puede hacer con él. Isaías 1:19, ¿lo puedes leer? Si quisieres y oyeres, comerías el bien de la tierra. Isaías 1:10. Si quisiereis y oyereis, entonces lo único que necesitamos es querer y oír. Y si nosotros lo hacemos, comeremos el bien de la tierra prometida. En realidad eso se trata del cielo, del nuevo mundo, de la Canaán celestial. Solo está en que nosotros le pidamos al Señor sabiduría para hacer su voluntad. Sin seguir ningún credo de personas, pastores, iglesias, nada más tenemos la Biblia en la mano, orar para que el Señor nos muestre su verdad. Y con el corazón en la mano decirle que se muestre, que se manifieste y el Señor muestra la verdad. Hay una historia en la Biblia de una mujer samaritana que Jesús fue y tenía mucha sed y ella empezó a tener una conversación con él y él se le mostró a ella y él le dijo que él era Jesús, que él era Dios y que él había venido a hacer salvación para ellos y ella le creyó y ella había buscado estas verdades y no las había encontrado hasta ese día. Y eso es lo lindo de todo, que ella era una persona que la gente no la quería, que la rechazaban. Ella fue a buscar agua en una hora del día que usualmente la gente no iba. Iba sola porque no tenía ayuda. Sin embargo, Jesús fue en el momento propio y se le demostró a ella como Dios, como el Mesías. Y solamente porque ella preguntó y buscó y escuchó y quiso saber, porque estaba ella lista para escuchar y obedecer. Y eso es lo lindo porque esa promesa también es para nosotros, que el Señor se manifiesta aún con nosotros. Entonces la pregunta ¿es la obediencia completa una imposibilidad para el ser humano? Y aquí dice, ninguno de nosotros puede obedecer por sus propias fuerzas, pero por medio de Cristo sí podemos y debemos hacerlo. Satanás, para hacer que los mandamientos de Dios parezcan irrazonables, inventó la mentira de que la obediencia es imposible. Mas, sin embargo, Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Puedes leer esto, Adriana? ¿Qué sucederá con la persona que voluntariamente continúa en desobediencia? Porque si pecaremos, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego
que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10, 26, 27. Gracias. Y esta es la cosa por la cual se tienen que predicar estas cosas y se tiene que amonestar a las personas, porque es de vida o muerte. Porque si pecáramos voluntariamente, dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y qué es pecado? ¿Qué es la definición de pecado, Ramón García? ¿Qué es la definición de pecado? Transgresión de la ley. Pecado es transgresión de la ley. Pecado es transgresión de la ley. Entonces, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Eso es muy, muy serio. ¿Puedes leer este versículo, Ramón? Sí. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seas hijos de la luz. Juan 12, 35 y 36. Gracias. ¿Qué sucederá con la persona que voluntariamente continúa en desobediencia? La Biblia no deja lugar a dudas. La respuesta es solemne pero verdadera. Cuando una persona rechaza conscientemente la luz y continúa en desobediencia, con el tiempo esa luz se apaga y queda en completa oscuridad espiritual. Quien rechaza la verdad llega a recibir poder engañoso para creer la mentira como si fuera verdad. En segunda de las Tesalonicenses 2:11 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Cuando esto sucede, la persona se pierde por haber rechazado deliberadamente la verdad que Dios les había revelado. Adriana, ¿puedes leer esto? ¿No es el amor más importante que la obediencia? Jesús respondió, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Juan 14, 23, 24. Gracias. Ramón, ¿puedes leer este? Sí. ¿No es el amor más importante que la obediencia? Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5:3. Una vez estuve en la escuela platicando con una muchacha que trabajaba ahí, o que trabaja ahí, y una vez me dijo ella, no te preocupes por andar ahí diciendo de los 10 mandamientos, me dijo, lo que importa es amar a Dios y amar al prójimo. De ahí, mira, con eso no le erras, me dice, nada más ama a Dios y ama al prójimo y ya está bien, es lo que quiere Dios. Y yo me quedé pensando en eso, porque muchas personas no se ponen a mirar estas cosas con lupa, a mirar realmente los 10 mandamientos y qué significa. Y toda la Biblia en realidad, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene que ver con el amor a Dios y con el amor al prójimo. Toda la Biblia. Desde que empezamos a leer Génesis, tiene que ver con el amor a Dios y el amor al prójimo hasta que se termina la Biblia. Entonces, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos ni son gravosos, dice la Biblia. Y no son gravosos porque Jesús tiene todo el poder. No son gravosos porque Él lleva nuestras cargas cuando nosotros se las ponemos a Él en oración. ¿Tienes algún comentario o alguien tiene algún comentario o alguna pregunta? Yo sí es lo que te iba a preguntar, qué quería decir la palabra gravoso. Gravoso es cuando algo es difícil de hacer. Cuando es difícil de hacer, sí, eso me imaginé, pero no sabía el contexto de. Pues sí, la verdad es que, por ejemplo, yo que crecí en la iglesia católica, que hice, pues mi mamá me hizo que hiciera mi primera comunión y todo eso, te enseñan los 10 mandamientos, pero el cuarto mandamiento siempre lo ponen como el día del reposo, ¿verdad? Y siempre lo interpretan ellos como que sería el domingo. Pero ya si tú estudias bien la Biblia, te das cuenta que no es el domingo, sino que es el sábado, porque el domingo es el primer día de la semana, no el sexto, ¿no? Y ya cuando tienes esa revelación, perdón, el séptimo, ya cuando tienes esa revelación, como dices tú, ya es una decisión que tienes que tomar tú de si vas a respetar el sábado, darle el lugar que se merece, ¿no? El día.
el día del Señor, el sábado. Yo desde que supe esa verdad, yo he tratado de guardar el sábado, ¿no? A la manera que yo lo entiendo, a la manera que, que yo creo, empezarlo con oración, empezarlo en familia, tratar de no hacer las cosas que hago, sobre todo no trabajar ni nada de eso, ¿no? Pero no hacer las cosas que yo haría, por ejemplo, en otros días, que tratar de que ese día, pues, en mi forma de guardarlo, no sé si, esa es de ahí viene la pregunta, no sé si yo lo estoy guardando apropiadamente, ¿no? Trato de hacer el bien, trato de servir ese día, pero no, como te digo, no sé si lo estoy guardando bien y esa es mi pregunta, mi duda. Bueno, una de las cosas que yo pienso es que cuando Dios crió a Adán y Eva, los crió en el sexto día, y cuando reposó o reposaron ellos, realmente no había nada que hacer porque todo estaba hecho ya. Entonces, realmente Adán y Eva no trabajaron. El día séptimo, que fue el sábado, al siguiente día que ellos tuvieron vida, reposaron con el Señor, entraron en su reposo en un convivio. Entonces, el sábado fue hecho para adorar a Dios y para convivir con Dios. Por eso nosotros vamos a la iglesia el sábado, porque es la casa de Dios y convivimos con Él y con nuestros hermanos, porque así está hecho desde la creación. Entonces, Adán y Eva no habían trabajado, entraron en el reposo del Señor al siguiente día, y de ahí mismo, de ese día, se tomaron las fuerzas y el conocimiento, todo el poder que las personas tenemos ahora para poder saber el bien, el mal, cómo conducirnos por la cercanía que tenían con Dios en ese día. Se las prepara a ellos para la semana, así como nosotros creemos pues que ese día hay una bendición en ese día especial para que nosotros podamos tener fuerzas para la semana completa. Entonces regeneramos nuestras fuerzas cada fin de semana, cada sábado vamos a adorar, porque la adoración pues es importante. Entonces, de esa forma, pero también, como dice, para nosotros a veces es difícil guardar el sábado, mas sin embargo el Señor dice que no son gravosos porque tenemos que depender de Él. Y si dependemos de Él, entonces Él nos da las fuerzas para poder hacerlo. ¿Tú qué piensas, Ramón? Yo pienso que para muchos sí es gravoso, aún dentro de la religión, porque es más fácil decir que son dos mandamientos y poderle poner atención a no tendrá dioses ajenos. Gravoso para los católicos, porque no pueden obedecer. Gravoso, trabajoso para el que adora a Dios, para el que no guarda el sábado. Hoy en día se ha proclamado el sábado judío aquí en Estados Unidos, ya como un día de adoración. Pero si el que se quiere unir con los judíos a guardar el sábado, pues bienvenido, dice. Pero ya tan pronto van a decir los demás, bueno, ¿y por qué vamos a guardar o somos invitados a guardar el sábado judío si podemos guardar también el sábado dominical? Entonces va a ser más fácil para la mayoría guardar el sábado dominical que guardar el sábado de Dios, porque pues el diablo siempre tiene una mentira atrás de la verdad. Ah, es gravoso para muchos, porque el ser humano no se sujeta a Dios, la carne no se sujeta al espíritu y siempre está peleando, pero nosotros entendemos que ese punto, que no es gravoso, no es gravoso no amar a nuestros padres, respetarlos. Aún así hay personas que no respetan a sus padres, por ignorancia o porque pues así es el ser humano, a veces desobediente. Pero el amor de Dios, ese es cuando nosotros conocemos, y el punto que tocaste es ahorita atrás, que el que lo hace deliberadamente, ese es pecado y Dios puede abandonarlo. Pues el amor de Dios dice que guardemos, que obedezcamos, quiere decir, lo que Él nos ha dicho, sus mandamientos, porque no son gravosos. Y si el Señor nos va a ayudar, no nos va a dar algo que no podamos hacer. Entonces hay que estar conscientes de que Él nos ha dado algo que podemos hacer y Él está dispuesto a ayudarnos.
Amén. Ah, Además, el sábado de los judíos es el sábado que Cristo reprochó, porque ellos habían puesto otras cosas que realmente no estaban en la Biblia, que no se les había pedido, como caminar ciertos pasos o no poder comer algunas cosas, como sí, cuando Dios no eso se es lava. gravoso, Entonces, para eso es ellos era gravoso, gravoso. son cargas. El sábado judío que se va a instituir no es el sábado que defiende la Biblia, es un sábado diferente. El sábado que ha proclamado la Casa Blanca es el sábado que guardan los judíos en Israel, el Shabbat que le dicen. Ujú, Eh, pero están invitados todos aquellos que quieran unirse. Lo acaban de proclamar. ujú. Pero ahora ya los religiosos, los evangélicos, están acercando la religión al Estado. También quieren proclamar el sábado dominical. Entonces vamos a tener una lucha grande con el mundo, ¿no? Eso sí va a ser gravoso. Vamos a seguir. Aquí dice, no es el amor más importante que la obediencia, porque muchas personas sacan la palabra el amor, es Sí, más ujú, importante que todo, ¿no? Y sí, aquí dice la respuesta, dice, de ninguna manera. La Biblia enseña que el verdadero amor a Dios no puede existir sin obediencia. Del mismo ujú, modo, una persona no puede obedecer verdaderamente a Dios si no siente amor y gratitud por Él. Ningún hijo obedecerá plenamente a sus padres si no los ama, ni demostrará verdadero amor hacia ellos si se niega a obedecerlos. El verdadero amor y la obediencia son inseparables. Son como dos gemelos unidos. Si se separan, ambos dejan de existir. Entonces, el verdadero amor y la obediencia van juntos, mano a mano. Por eso muchas personas que dicen, es más importante el amor, pues no los han leído o no los conocen para los 10 mandamientos tienen que ver con amor. Am, ¿Puedes leer esto, Adriana? Pero ¿acaso la verdadera libertad en Cristo no nos libera de la obediencia? Jesús respondió, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conociereis la verdad, y la verdad os hará libres. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8, 31, 32, 34. Hey, ujú. vamos a seguir. Ramón, ¿puedes leer este tú, por favor? Pero ¿acaso la verdadera libertad en Cristo no nos libera de la obediencia? El apóstol Pablo escribió, por gracia, por gracias a Dios que nunca erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y liberados del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. No Gracias. alcanzo a ver sé que es romano. Es Romanos 6, 17, 18. Ok. Ok, voy a seguir. Pero ¿acaso la verdadera libertad en Cristo no nos libera de la obediencia? El salmista ahora declaró, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Ujú, Salmo 119, 44 al 45. Entonces los mandamientos del Señor tienen que ver con libertad y no con esclavitud. Vamos a seguir. Pero ¿acaso la verdadera libertad en Cristo no nos libera de la obediencia? No, la verdadera libertad significa ser libres del pecado, Romanos 6, 18. El pecado es la desobediencia, es decir, la transgresión de la ley de Dios, de acuerdo a Primera de Juan 3, 4. Por lo tanto, la verdadera libertad solo se encuentra en la obediencia. Los ciudadanos que obedecen la ley disfrutan de libertad. En este tiempo, si nosotros somos obedientes a las leyes, vamos a estar libres. En cambio, quienes desobedecen son sometidos y pierden su libertad. La libertad sin obediencia es una libertad falsa y conduce a la confusión y a la anarquía. La verdadera libertad cristiana significa ser libres de la desobediencia. La desobediencia siempre perjudica a las personas y finalmente la lleva a una cruel esclavitud del diablo. ujú. ¿Puedes leer este, Adriana? El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado.
Proverbios 28-26. Y tú, tío, puedes leer Salmo 118:8. Sí, mejor es confiar en Él. No alcanzo a ver aquí. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Salmo 118:8. Ok, mejor es confiar en la palabra de Dios antes que confiar en algún Sí. pastor o algún predicador o algún hermano. ¿Tienes alguna Ingrid, pregunta? Sí. el otro de Proverbios, ¿cuál era? Es que los estoy apuntando, ese me pasó. Era El que leí yo. Proverbios 28:26. Ok, ya lo apunté. Gracias. Gracias. Dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Y luego el que leyó mi tío dice, mejor es confiar en Jehová que en confiar en el hombre. Salmo Sí, 118:8. ese sí lo apunté. Por eso siempre inculcamos de que lee la palabra, usa la palabra, lee los versículos. Siempre hay un versículo con otro versículo. Nunca dejarse llevar por una doctrina sin la palabra del Señor. ¿Puedes leer Isaías 55:9, Adriana? Como somos más altos los cielos, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55:9. Entonces, el Señor sabe más que nosotros, más que nosotros. Entonces, siempre tenemos que estar anclados a lo que Él dice, cómo quiere que le obedezcamos, qué es lo que tenemos que hacer, por qué lo tenemos que hacer. Él es la respuesta a todo. Cuando creo que Dios requiere algo de mí, ¿debo obedecer aunque no entienda por qué lo pide? Y Jeremías 38:20 dice, te ruego que oigas la voz de Jehová y te irá bien y vivirá tu alma. Hay versículo tras versículo tras versículo que se le puede leer a una persona y en algunos lugares tienen doctrinas con un solo versículo y les muestras 10 o 15 versículos que van en contra de esa doctrina y no les puede uno entrar. Pero aquí dice, te ruego que oigas la voz de Jehová y te irá bien. Si escuchas, te irá bien y vivirá tu alma. Vivirá tu alma quiere decir que vivirás eternamente, porque alma es vida. Entonces, Jeremías 38:20. Ramón, ¿puedes leer si puedes? Sí. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la delicia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutibles son sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Esto está en Romanos 11:33-34 y dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Es tan lindo poder escudriñar las escrituras y poder realmente escarbar y llegar y el Señor se manifiesta sin tener que depender de personas. Es bonito escuchar pastores y escuchar doctos de doctrina, pero es mejor leerlo con tus propios ojos, con la Biblia que tienes en mano. Aquí en Isaías 42:16 dice, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. ¿Y quiénes son los ciegos? Nosotros somos los ciegos. Y es una promesa que Él nos hace. Nos va a guiar por el camino que no conocíamos y nos hará andar, dice, por sendas que no habíamos conocido. Estos somos nosotros. ¿Puedes leer Adriana, Salmo 16:11? Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16:11. Gracias. Ramón, ¿puedes leer esto? Sí. Cuando creo que Dios requiere algo de mí, debo obedecer aunque no entienda por qué lo pide. Sí, por supuesto. Debemos reconocer que Dios es infinitamente sabio y que puede pedirnos cosas cuyo propósito quizá no comprendemos en el momento. Los buenos hijos
obedecen sus padres en cuando entienden. Aun cuando No, no entiendan. sí, es que no me alcanza la pantalla, estoy en el teléfono. Ok, yo lo leo. Dice, los buenos hijos obedecen a sus padres aun cuando no entiendan completamente las razones de sus instrucciones. Ujú, Porque muchas veces hay verdades en la Biblia que no entendemos el propósito y por qué Dios pide esas cosas. Pero los hijos obedecen aunque no entienden a veces por qué los padres lo piden. Aquí dice, cuando creo que Dios requiere algo de mí, ¿debo obedecer aunque no entienda por qué lo pide? La fe sencilla y la confianza en Dios nos lleva a creer en Él, sabe lo que Él sabe lo que es mejor para nosotros y que jamás nos guiará por un camino equivocado. Sería una insensatez que debido a nuestra limitada comprensión desconfiáramos de la dirección de Dios solo porque no alcanzamos a entender todas sus razones. ¿Quién está ujú. realmente detrás de toda desobediencia y por qué? Primera de Juan 3, 8 y 10 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y justicia es un término legal, tiene que ver con la ley de Dios. Y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia, que no es justo y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Puedes leer esto, Adriana? ¿Quién está realmente detrás de toda desobediencia y por qué? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Apocalipsis 12:9. Muchas personas dicen, no puede ser que ustedes, que casi todo el mundo esté equivocado y que un poquito de gente esté en lo correcto. No puede ser eso, ¿verdad? Porque ¿cómo van a ser pastores engañados? ¿Cómo van a ser tantas iglesias engañadas si ellos también leen la misma Biblia? Mas el versículo dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. A todo el mundo engaña. No es un poquito de gente, sino todo el mundo está engañado por el enemigo. Ramón, puedes, Ujú. bueno, yo voy a leerlo esto porque a lo mejor no lo puedes leer con el teléfono. Sí, aquí lo tengo ya. Ok, ¿Quién está realmente detrás de toda desobediencia y por qué? El diablo es el responsable. Él sabe que toda desobediencia es pecado y que el pecado produce tristeza, tragedia, separación de Dios y finalmente destrucción. En su odio hacia Dios y hacia la humanidad, procura llevar a cada persona a la desobediencia. gracias. Adriana, ¿puedes leer esto? ¿Quién está realmente detrás de toda desobediencia y por qué? Tú estás involucrado. Debes enfrentar la realidad y tomar una decisión. Puedes desobedecer y perderte o aceptar a Cristo, obedecerle y ser salvo. Tu decisión respecto a la obediencia es en realidad una decisión respecto a Cristo. No puedes separarlo de la verdad porque Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Y la Biblia también declara, escogeos hoy a quien sirváis. Josué 24:15. Gracias. Voy a seguir con el siguiente. Dice, ¿qué glorioso milagro promete la Biblia para los hijos de Dios? Y Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, la obediencia es un día a la vez, porque empezamos hoy tambaleando, tambaleando, pero Dios promete que Él empezó la buena obra y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, y esa es la venida de Cristo. ¿Puedes leer este, Ramón? Sí, qué glorioso milagro promete la Biblia para los hijos de Dios. Alabado sea Dios. Él promete que así como obró el milagro del nuevo nacimiento en nosotros,
También continuará obrando los milagros necesarios en nuestra vida, mientras lo sigamos con gozo y fidelidad, hasta que estemos seguros en su reino. Gracias. ¿Puedes leer Adriana? ¿Se perderán algunos que creen que son salvos? Sí. Mateo 7:23 del 23 deja en claro que muchos que profetizan, echan fuera demonios y hacen muchas obras maravillosas en el nombre de Cristo se perderán. Jesús dijo que se perderán porque no hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los que rehúsan obedecer a Dios terminarán creyendo una mentira, porque Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Segunda de Tesalonicenses 2:11-12, como resultado pensarán que son salvos cuando en realidad están perdidos. Y aquí Mateo 7:23 dice, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O muchos van a decir, Señor, Señor, hicimos muchas cosas en tu nombre. Y Él les va a decir, apartados de mí. ¿Qué sucederá con las personas sinceras que realmente creen estar en lo correcto cuando en realidad están equivocadas? Jesús dijo que Él las llamará a su verdadero camino y sus verdaderas ovejas oirán su voz y lo seguirán. En Juan 10:16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, los que siguen son los que hacen la voluntad de Dios, los que hacen la voluntad del Padre. Ramón, ¿puedes leer este? Está un poquito largo. Sí. ¿Qué sucederá con las personas sinceras? ¿Qué sucederá con las personas que no han recibido la luz? La Biblia dice que todos han recibido alguna luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Cada persona será juzgada de acuerdo con la manera en que haya recibido a la luz que recibió. Aún los incrédulos han recibido cierta luz y mientras la ley Y de Dios está, muestran que la ley, perdón, y muestran que la ley de Dios está escrita en sus corazones, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en su corazón, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Ay, ok, qué largo. gracias. Aquí está Romanos 2:14-15 y lo que dice este versículo es que aún los gentiles que no conocían la ley de los judíos, aún ellos, los que estaban, nosotros somos los gentiles, los nuevos, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Por naturaleza es porque la ley está escrita en nuestros corazones. Y aún aunque no Sí, sepamos la Biblia, aunque no conozcamos nada de la Biblia, no conozcamos la ley de Dios, está escrita en nuestra mente. Nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal por naturaleza. Y la Biblia dice, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, porque la conciencia les está diciendo lo que tienen que hacer y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Así que una persona no puede decir que no ha recibido luz, porque aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, dice, venía a este mundo. No alumbró a algunos cuantos, dice, alumbra a todo hombre, porque el Señor en su misericordia ha grabado su ley en los corazones de las personas. Adriana, ¿puedes leer este?
¿Es seguro que una persona primero le pida a Dios una señal para confirmar que él desea obediencia? No lo es. Jesús dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Mateo 12:39. Quienes no aceptan las claras enseñanzas de la Biblia tampoco serán convencidos por una señal, como dijo Jesús. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Lucas 16:31. Gracias. Hebreos 10, 26 al 27 dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Parece indicar Hebreos 10, 26, 27 que si una persona comete voluntariamente un solo pecado después de conocer la verdad, ¿está perdida? Y la respuesta es no. Cualquier persona puede confesar ese pecado y recibir perdón de Dios. La Biblia no está hablando aquí de un solo acto de pecado, sino de una persistencia deliberada en el pecado y de un rechazo continuo a rendirse a Cristo después de haber conocido la verdad. Esa actitud entristece el Espíritu Santo y ese es el pecado imperdonable. Entristecer o apartar al Espíritu Santo, que es Efesios 4:30. Y esa persona endurece el corazón de la persona hasta llegar a perder la sensibilidad espiritual, poniéndose en peligro de perderse. Entonces, un pecado no es, pero la persistencia deliberada de cometer el pecado. La Biblia dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Salmos 19:13. ¿Hay algún comentario hasta aquí? Si no, vamos a seguir. Hay un quiz. Ya terminamos el estudio. Ahora les voy a hacer preguntas a ver cómo lo contestamos. No, nadie pierde y nadie gana. Lo único que vamos a hacer es aprender. Voy a empezar contigo, Ramón, y luego sigo con Adriana, porque yo ya sé las respuestas, entonces les voy a preguntar a ustedes. Yo Quiz. ya entré tarde, pero no le hace, ándale. Ok, Ramón. ¿Serán salvos los que echan fuera demonios en el nombre de Cristo, afirman amar a Cristo o aceptan y obedecen al Señor? ¿Cuál de esas tres? Los que aceptan y obedecen al Señor. Muy bien, es la respuesta correcta. Adriana, ¿qué tres cosas de las que se mencionan a continuación me aseguran recibir toda la verdad? Te las voy a leer. Preguntarle a mi psiquiatra, orar pidiendo luz, hacer lo que dice mi ministro, dar ofrendas abundantes en la iglesia, castigarme a mí mismo, obtener una mejor educación, pedirle a Dios una señal, estudiar la Biblia, seguir la verdad que ahora entiendo. ¿Qué tres cosas de las que se mencionan a continuación me aseguran recibir toda la verdad? Es pues estudiar la Biblia, Muy bien, seguir la verdad que ahora entiendo y orar pidiendo luz. perfectamente contestado. Ramón, Dios me, Yes. Dios me hace responsable de hacer lo que mi pastor me sugiera, seguir los pasos de mis padres o la luz que tengo y la que puedo llegar a tener. Pues Dios me hace responsable de la luz que tengo y la que puedo llegar a tener. Muy bien contestado. Adriana, cuando descubro una nueva verdad, ¿debo ignorarla? ¿Esperar hasta sentirme impresionada para aceptarla? ¿O aceptarla y obedecerla de inmediato? A aceptarla y obedecerla de inmediato. Muy bien. Ramón, la obediencia Yes. completa a los mandamientos del Señor no es posible bajo ninguna circunstancia. Es legalismo y proviene del diablo. Es posible únicamente por medio de Cristo. Es posible únicamente por medio de Cristo. Muy bien. Adriana, la desobediencia voluntaria conduce a las tinieblas y a la destrucción eterna.
¿Está bien para los obreros celosos de la iglesia? ¿O Dios la pasa por alto si soy terco? Se le fue el internet. No lo puse. A ver, conduce a las tinieblas y a la destrucción eterna. Muy bien contestado. Ramón, el amor Yes. genuino por el amor genuino por el Señor, ¿es mejor que la obediencia? ¿Hace innecesaria la obediencia o me lleva a obedecer con alegría? Me llevo de ser con alegría. Muy bien. Adriana, la verdadera libertad cristiana significa el derecho de hacer lo que me plazca en todo, el derecho de desobedecer a Dios, el derecho de desobedecer a Dios, libertad de la desobediencia y de la esclavitud al diablo. Libertad de la obediencia y de la esclavitud al diablo. Muy bien, libertad de la desobediencia y de la esclavitud al diablo. Muy bien contestado. Ramón, cuando un punto de la verdad se hace claro, pero no entiendo por qué Dios requiere que lo obedezca, ¿debo esperar hasta que la razón me quede clara? ¿Rechazar ese punto de la verdad o aceptarlo y obedecer la palabra de Dios? Pues aceptarlo y obedecer la palabra de Dios. Muy bien contestado. Adriana, ¿quién es realmente responsable de toda desobediencia? ¿El gobierno? ¿Mis padres que me educaron de manera equivocada? ¿O el diablo? El diablo. Muy bien contestado. Ramón, ¿por qué es necesaria la obediencia? ¿Porque Dios es más grande que yo y le tengo miedo? ¿Para evitar que Dios se enoje? ¿O porque amo a Dios y quiero seguir sus normas para la vida cristiana? Porque amo a Dios y quiero seguir sus normas para la vida cristiana. Muy bien. Adriana, ¿por qué no destruye Dios a los desobedientes en este momento? ¿Porque tiene miedo de hacerlo? ¿Porque disfruta viendo cómo se desarrolla la maldad? ¿O porque está esperando hasta que todos estén plenamente convencidos de su amor y de su justicia? Porque está esperando hasta que todos estén plenamente convencidos de su amor y de su justicia. Muy bien. Ramón, ¿le produce gozo saber que Jesús no solo da el nuevo nacimiento a quienes lo aceptan y lo siguen, sino que también continúa obrando los milagros necesarios en sus vidas hasta que estén seguros en su reino? Les produce gozo saber según su, no solo del nuevo nacimiento. Pues sí, Muy bien. Y esta es la última pregunta. En realidad aquí se termina el estudio. Era un estudio muy pequeño, no lo quise hacer largo porque es la segunda parte. Y, y ya como les dije, vamos a hacer estudios los martes y los jueves y quien se pueda conectar bien y los que no se puedan conectar también. Y nos vamos a dar turno todos de hacer estudios, tú también, Adriana, tú también, Ramón, y la Iracema cuando esté presente, también se va a dar turno de presentarnos un, un estudio también. Como ya terminamos, vamos a orar para despedirnos. Voy a orar yo y luego vamos a cerrar la grabación y luego vamos a orar por las peticiones personales. Inclinemos nuestro rostro. Bendito Padre que moras en tus alturas, gracias Señor por darnos tu palabra, Señor. Tu palabra es la verdad, tu palabra es el camino, Señor, y tu palabra tiene que ver con el amor hacia ti, con el amor al prójimo. Ayúdanos, Señor, a aprender de ti y de no ignorarte, Señor, de todos los días orar. Danos la fuerza que necesitamos. Enséñanos a orar también correctamente y te pidamos que bendigas a nuestros familiares y a nuestros amigos y bendice los estudios, Señor, para que puedan llegar en algún corazón de alguna persona. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. amén. Amén.